ejemplos de Bollinger. Bollinger no tuvo acceso a un corpus. No le puedo decir a una máquina asterisco ra consonante ar. No le pudo pedir un query de ese tipo. Entonces le preguntaba a la gente, oye, ¿y palabras en español que acaben en ramar o rabar? Derrabar. No tengo ni idea lo que es derrabar. Etcétera. Pero sí ven ustedes ahí un patrón, ¿verdad? Sí lo detectan, ¿no? De manera clara. Entonces, aquí estas palabras comparten el significado de destruir o maltratar, pero no hay regla morfológica que te diga haz esto y significará esto. No la hay. No está escrita, pero inconscientemente la compartimos. ¿Por qué? Porque no usamos categorías cerradas, usamos prototipos. Esto es el segundo Wittgenstein, ¿verdad?, de las investigaciones filosóficas, desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje. Es lo que dice Leonard Roche en los años 70, cuando hace sus estudios de prototipicidad, y luego, por ejemplo, George Lakoff, ¿no?, más adelante. En fin, es una tradición empírica en la lingüística, que es la que hasta hace muy poquito pues, no ha predominado, porque era una tradición que no era empírica, era una tradición de la lingüística generativa que tiene más que ver con el racionalismo. Bergen es un estudiante precisamente de George Lakoff en California, que hace un estudio muy reciente sobre esto. Y este investigador o este joven es interesante porque hace una cosa que creo que a todos nos gusta, y es que utiliza un modelo computacional para hacer una simulación de cómo funcionan estos elementos, hace una investigación filológica semántica. Entonces dice, bueno, etimológicamente todas estas palabras no tienen nada que ver, pero en el significado sí. Entonces Bergen es una referencia muy importante de este año. Y luego Stefan Gries, también en la Universidad de California, hace 4 años, ¿no?, hace una investigación porque así se encuentra que en un diccionario de fraseología, de refranes, expresiones idiomáticas, dice, oye, pero fíjate, dice, to run rampant, to run riot, to run roughshod, run the risk, run into rupture. Aquí hay un fenómeno de alteración. Es un fenómeno que cuando estudias la poesía del siglo de oro te hacen ver. Y fíjese, aquí hay una literación, un sonido que se repite. ¿Y para qué lo hará? No es para qué lo hará, es por qué ocurre. Fijaos, ¿qué fenómeno es este? Entonces es un fenómeno eso, que va desde Platón hasta Stefan Gries, ¿verdad? Y que todavía nos preocupa, ¿no? Todavía estamos diciendo, ¿cómo funciona esto? No entendemos bien cuáles son estas unidades. La explicación teórica que da Gries es esta, ¿no?, de que funcionamos por prototipos. O sea, hay ideas que no puedes definir claramente, pero que engloban a la mayoría de los ejemplos y que son reconocibles por los hablantes. Estos son uno de los ejemplos que yo he ido recogiendo, ¿verdad?, las pláticas, etc. Arrimar, arramblar, arrumbar, arrimar. Arramblar es una palabra de origen árabe, no tiene nada que ver con arrimar, que es con latín. Y luego, arrumbar es un clipping, es una mezcla de arrimar y arramblar. Estos son refranes, probablemente son dialectales, son de la península. Me gustan ejemplos de morfología, ¿no?, de pasaje, paraje, paisaje, celaje. Entonces, dices, oye, pero claro, el fuselaje de un avión, ¿eso cuenta? Sí, pero fuselaje es raro porque no tiene nada que ver con la vista, ¿verdad?, de algo. Y no hay nada en el sufijo age, nada que te diga esto tiene que ver con eso, más que la coincidencia de estos. Este me gustó mucho porque Roxana Fitch, que es una amiga común de me comentó
montaba esta palabra encueratriz, ¿no? Que se ve que estuvo de moda en los años 70, ahora decimos teibolera, ¿no? Era la encueratriz, ¿no? Una mujer sexy que hacía películas así eróticas, al parecer. Pero de nuevo, ¿no? O sea, si buscamos en la línea de concordancias y define las palabras que terminen en triz en español. Entonces, ¿qué te sale? Triz, bisectriz, te salen estas, te sale matriz también. Pero fíjate esta, qué cosa tan extraña, ¿no? Que salen 4 profesiones de mujeres que están en control de su sexualidad. O sea, así, y que tienen una posición de poder. Y dicen, ¡ay, chingados! ¿Y eso está en el sufijo triz? ¿Cómo es posible? O sea, no puede ser. No puede ser. Qué raro, ¿no? Entonces es ese tipo de fenómenos que son absolutamente inconscientes para los hablantes, pero que la persona que inventó encueratriz lo sabía, y la atinó y se pegó, y entonces prendió como un fuego y esa palabra se extendió. ¿Por qué? Porque triunfó. Nadie sabe todavía cómo crear palabras que triunfen, ¿no? Afortunadamente el lenguaje es casi democrático, entonces, a pesar de los medios de comunicación, los hablantes elegimos cómo hablamos, ¿no? Un ejemplo de lo mismo con colocación. No se me da la regalada gana, o la real gana. No puedes poner otro adjetivo antes de gana que no sea eso. Sería raro. Y este me gusta mucho también, ¿no? Cuando dices las colocaciones de pésame. Tú puedes decir sentido o sincero, pero no puedes decir de más auténtico pésame. ¿Qué te pasó? ¿Por qué andas así? ¿Eres extranjero? No están esos 2 adjetivos, son las únicas colocaciones permitidas para el sustantivo pesa. Entonces dices, ay, chicos, que si son casi iguales. ¿Por qué? O sea, la primera sílaba tiene la estructura consonante, vocal, consonante, y las 2 consonantes son exactamente la misma. La segunda sílaba tiene la estructura normal en castellano, que es consonante, vocal, la tercera igual. ¿Sí? Las 3 tienen 3 sílabas, el acento va en la misma sílaba. Claro, hay un elemento de prototipia a la hora de seleccionar qué adjetivo vamos a meter. Vamos a ver cómo. Voy a ir un poquito rápido para no entretenerles. Y dentro de la lingüística de corpus hay una rama que está vinculada con la psicolingüística que elabora una teoría que a mí me parece muy interesante porque incorpora elementos de lingüística computacional, de psicolingüística, de lingüística, de pragmática, que es la teoría de la activación léxica. En inglés se llama lexical priming. Eso. Básicamente lo que dice es que la colocación, como sincero pésame, no es un fenómeno lingüístico solamente, es un fenómeno mental. Y que lo mismo que vemos en las concordancias ocurre en la mente. La teoría dice, Huy dice que las personas somos máquinas de procesamiento estadístico sofisticadísimo y que aunque sea inconscientemente recordamos el contexto y la ocurrencia de cada palabra en cada situación que hemos vivido. Es decir, el lenguaje no está aislado, sino que está en la memoria de la situación comunicativa que viviste cuando la aprendiste y el conjunto de todas esas situaciones. Esa es una teoría que yo creo que conviene a computólogos, biólogos, lingüistas, psicólogos, estadísticos, etc. Creo que es interesante porque triangula muchos datos de muchas partes distintas. Creo que puede ser un punto de encuentro para asegurarnos de que todos hablamos de lo mismo. Puede ser. Tiene limitaciones esta teoría, ¿no? Pero este es el concepto de activación léxica. ¿Vale? Entonces esa última frase, ¿no? La concordancia mental es accesible y puede procesarse de manera similar a la concordancia general generada por una computadora. Es una afirmación fuerte, ¿eh? Entonces, por ejemplo, hombres y mujeres, marido y mujer,
mujeres y niños, todo esto quiere decir exactamente lo mismo, el referente es el mismo, pero el contexto es completamente distinto. Entonces, damas y caballeros, es el anuncio, ¿no?, ante una situación. Mujeres y niños, es que se está hundiendo el Titanic. Yo les declaro marido y mujer, ¿no? De nuevo. Este, por ejemplo, se ve, ¿no?, que es de la era donde solamente se casaban personas de distintos sexos, ¿no? Ahorita, no sé cómo se dice, pero se dirá, yo les declaro esposo y esposa, o esposa y esposa, o esposo y esposo, no lo sé. Pero es una colocación que viene muy fijada a una época, ¿no? Señoras y señores, el dato que aparece entre paréntesis es la frecuencia de ese binomio, porque estos son binomios. Es un tipo de colocación que se llama binomios, o le pueden llamar enegramas, o le pueden llamar secuencias formulaicas también. Hay distintos nombres para estos bichos, ¿no? Es la frecuencia en un corpus. Entonces, hombres y mujeres es 426 en un corpus de aproximadamente 100 millones de palabras. Es el corpus del español. Mujeres y hombres solo ocurre 53. Claro que se puede decir mujeres y hombres. Tienes que tener una buena razón para decir eso. Porque si no te van a decir, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿No? Y si un juez te dice, yo les declaro mujer y marido, pasó, ¿no? Niños y mujeres primero. O sea, se puede decir, pero es raro, ¿no? A eso nos referimos. Como hablantes nativos, eso lo sabemos, efectivamente. Si no eres hablante nativo, te ayuda un corpus. Luego, esto te respalda y te cura de la intuición, que es uno de los problemas que en el área en que yo trabajo de la lingüística pecamos más. O sea, confiamos demasiado en nuestra intuición como lingüistas, como hablantes nativos. Y eso es un problema grave. Siempre hay que respaldarlo con datos, ¿no? Y ahí es donde comparto esa preocupación que comentaba Gerardo al principio, ¿verdad? De decir, es que no nos reconocen, no nos van a reconocer. ¿Por qué? Porque manejamos datos en cantidad, no en calidad, ¿verdad? Pero bueno, hay que vivir con eso. Entonces los binomios son estas unidades de un nombre. Yo he usado la conjunción y otro nombre, ¿verdad? Son unas estructuras muy comunes, son formulaicas, ¿no?, en gran medida, y eso es a donde yo me he enfocado en este último proyecto de investigación que ahorita les comparto, ¿verdad? Para que tengan una idea de las locuras que los lingüistas están realizando y a lo mejor se puedan ustedes vincular de alguna manera con el extremo humanista de los que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Entonces, cuando yo busco amor y sustantivo en un corpus, depende del tamaño del corpus, pues pueda tener una serie de resultados, ¿verdad? Amor y admiración, amor y amistad, amor y cariño, amor y celos, amor y compañía, etc. Aquí lo tienen en una tabla con las diferentes frecuencias. Pero donde yo me enfoco y donde me empieza a chocar es eso de el amor y la amistad. Oye, pues si hay una similitud fonológica en esas palabras, sobre todo en el inicio. En psicolingüística, un principio básico le llama Jean Atchison, le llama el bathtub effect, el efecto tina, ¿no? Que es que recordamos el inicio y el final de una palabra, y lo del medio. Todo esto está confirmado con los estudios de movimiento del ojo, ¿no?, de la retina, ¿no? Entonces, nos fijamos en el principio y el final de la palabra. En castellano, por ejemplo, hacemos una pequeña pausa en medio porque las palabras son más largas, y en inglés no hacemos pausas. Pero aquí empezamos a ver algunos de los patrones, amor y compañía. Entonces yo he estado en los últimos años investigando estas estructuras de los binomios. Pues ahí he descubierto muchas cosas raras. Luego en la comida pues se lo cuento como si fuera una cosa de terror, pero entre ellas son estos fonosimbolismos. ¿Por qué habrá esta coincidencia? Yo creo que esto arroja luz en cómo procesamos el lenguaje, que es de una manera aproximada y prototípica. No es una cosa
tan exacta y precisa como muchos lingüistas han querido señalar. Entonces aquí tenemos esos dos patrones, pero por ejemplo les voy a mostrar 3 ejemplos más y con eso voy a terminar para que tengamos tiempo de hacer la pausa. 3 ejemplos más de 3 palabras que tienen un significado similar, ¿vale? Uno es postración. Entonces, esto está buscado en una base de datos que es el de Google Books. Son 40.000 millones de palabras. 40.000. Esto es algo, lo pones los libros ahí uno encima del otro. No llega a ser como el Everest, pero es medio Everest. O sea, sí son 3 kilómetros de libros. Y entonces lo ves y dices, chingados, pero no puede ser. O sea, fíjate que hay 5 que terminan en iento y luego resulta que son los que tienen la información mutua más alta. La información mutua es una estadística que te dice qué tan fuerte están asociadas tus palabras. Para calcular la información mutua tú tienes que ver la frecuencia de postración, la frecuencia de abatimiento y la frecuencia de postración y abatimiento juntos. Hay gente que para esa estadística calcula la distancia también entre abatimiento y postración, ¿vale? Entonces es una estadística que te dice qué tan fuerte es la asociación. Los libros de texto dicen que cuando la información mutua es superior a 3, ahí hay algo. Hay veces que sí hay algo y hay veces que no. Pero cuando yo ordeno las colocaciones que me salen en Google Books de los binomios de postración IN, me salen estas. Y aquí es donde yo digo, pues ¿cómo será esto? Es que hay muchas palabras en español que acaban en ento o ientos. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Luego aquí está el aba y el aba, el abandono y el abatimiento. A mí me recuerda esto un poquito, este fenómeno de ponerte a mirar palabras que hacemos los de la lingüística de corpus. Me recuerda una cosa que me comentaba un médico, ¿no? Dice, bueno, es que para detectar la tuberculosis lo mejor es una radiografía. Y digo, ¿cómo? Pues un análisis, ¿no? No, una radiografía, yo te lo digo. Entonces lo que me explicaba es que un médico con experiencia sabe detectar mejor la tuberculosis con una radiografía donde nosotros que no sabemos nada, vemos unas manchas grises, que un análisis químico. Entonces, en la lingüística del corpus, cuando empiezas a ver estos patrones y empiezas a ordenar las palabras por su información mutua, por el orden alfabético, por el final, por el principio, por lo que viene a la derecha, por lo que viene a la izquierda, se produce algo ahí. Es lo que ves en el microscopio. Esa es la esencia de la lingüística del corpus. Entonces, aquí se ve ese patrón de una manera muy clara. Privaciones. Acabamos de ver postración, ahora privación. Entonces dices, bueno, aquí de iento solo hay uno, pero fíjate, aquí están las escaseces y aquí las estrecheces. Y luego están las austeridades y las penalidades, las miserias y las penurias, las durezas y las pobrezas. Entonces empiezas a ver patrones y dices, no, esto no es... Tiene razón que Galef, aquí no hay nada aleatorio, ¿no? Aquí hay un fenómeno que, como lo estamos viendo por primera vez con un microscopio atómico, pues chingaos es esto, ¿no? Pero es un fenómeno que todavía puede aportar algo a lo que se preguntaba Platón hace 2000 años. El último ejemplo es este de la sumisión, ¿verdad? Aquí ya, después de este rollo que les he lanzado, ustedes deberían saber descubrir aquí algún patrón. ¿Sí ve alguien algo? Sin miedo, sin miedo. A ver, ¿a quién le pagué antes para que dijera? Ideísmo, ¿no? Vale, hay dos sismos aquí. Hay la obediencia y la obsecuencia, se parecen al principio y al final, ¿verdad? La negación y la abyección.
sí ven, ¿no? O sea, mismo número de sílabas, mismo principio, mismo final, el acento en la misma sílaba, el parámetro o el patrón de consonante, vocal consonante es exactamente igual. Entonces ese es el tipo de fenómenos en el que nos entretenemos y que luego cuando queremos que nos financien la investigación, pues dice, ¿y esto para qué sirve? Pues no sirve para nada, mire. Esto no sirve para nada, pero ¿no le parece interesante? Vale, para concluir, unas reflexiones que ojalá tengamos tiempo de platicar luego en breve con todos ustedes de una manera lo más distendida posible, ¿no? Esto es una reflexión. La primera es que estos fenómenos están muy extendidos, es mucho más que lo que Bollinger o Platón recogían de platicar con la gente y anotarlo en su libretita. Esto es un fenómeno gigantesco que no habíamos, o que hasta hace muy poco que empezamos a utilizar estas herramientas no se había detectado. Bueno, los patrones. Luego, yo creo que hay dos puntos aquí que creo que es de lo que realmente queremos hablar, y es que si mis datos de la lingüística de corpus no pueden ser refrendados desde otra área, no sirven de nada. Entonces, aquí creo que hay varias áreas donde podemos colaborar. Por ejemplo, desde la psicolingüística se pueden diseñar pruebas para medir el tiempo de reacción ante determinados estímulos. Igual que la reacción se puede medir, los tiempos se pueden medir visualmente. Entonces habría que ver qué tipo de estímulos producen cierto tipo de respuestas. Esa sería una fantasía de cómo triangular los datos de la lingüística de corpus con tiempo de reacción o con técnicas visuales. Otro ejemplo sería la simulación de datos, que yo creo que está muy desprestigiada. La simulación de datos, sobre todo desde el punto de vista informático, sería muy interesante ver cómo funciona a la hora de generar resultados o lenguas de este tipo. Hay un experimento creo que Simon Kirby, que es un lingüístico interesado en la biología. Entonces este hace un experimento en el que le da unas frutas imaginarias a un grupo de personas y le da unos nombres imaginarios a ese grupo de personas, a esas frutas. Entonces, a la gente les cuesta muchísimo aprender esas palabras. Chicos, esto no quiere decir que es dulce, que es grande, que es chico. Les cuesta mucho memorizar. Entonces, Kirby le pide a estas personas a las que les ha enseñado que se la enseñen a otros. En 8 generaciones queda regularizado el proceso, un proceso morfológico donde ciertos morfemas significan dulce, ciertos morfemas significan grande, ciertos morfemas significan ácido o agrio. Ese tipo de datos refrenda, por ejemplo, cómo surge la morfología. Porque yo puedo hipotetizar que el sufijo trizo significa eso, ¿no? Aplicado a una profesión es una mujer en control. O el sufijo il, que tiene que ver con algo débil, ¿no? Débil, lábil, frágil, etcétera, etcétera. Yo puedo hipotetizar eso, lo puedo demostrar por el corpus, pero conviene reforzar esto de manera experimental. Y esa triangulación de datos es lo que nos va a dar fuerzas a todas estas disciplinas que estamos viendo o analizando el lenguaje desde una perspectiva, desde un paradigma que tiene en cuenta factores que hasta ahora se habían ignorado. Eso es todo. Bueno, tenemos un par de minutitos antes del descanso para preguntas o comentarios al doctor. Octavio. Primero, muchas gracias por la plática, estaba muy interesante. Gracias. Y esto de fonofigurismos es muy bueno, es algo que
yo he profesado. Es que es un tipo de religión porque lo llaman locos. Pero desde la parte dijiste algo que esto no sirve para nada, pero no es cierto, sí que sirve, ¿no? O sea, yo, bueno, ahí en el grupo desarrollamos un sistema que es capaz de clasificar opiniones como positivas y negativas, basado únicamente en, no lo hacen los fonemas, sino lo hacemos con caracteres, pero el español funciona bien y el inglés no funciona. Pero es lógico que sea así porque el español tiene un reflejo de carácter fonema más directo que el inglés, ¿no? Entonces, nos falta hacer algunos experimentos como para hacer transiciones fonéticas, si esto ayuda a mejorar, claro. Pero o sea, claro que funciona, ¿no? O sea, sí, ahí estaba pecando de exceso de humildad. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que muchas veces estas son preguntas o son respuestas a preguntas que todavía no han sido formuladas, ¿no? Porque no va a venir el FBI a decirte, oye, ¿me diseñas un programa para reconocer los fonemas que se refieren a cosas insultantes? No te va a hacer nunca esa pregunta, ¿no? O sea, los lingüistas y los computólogos se lo podemos proponer y a lo mejor dicen, chingados, así voy a detectar a estos, ¿no? Que hablan de esto. Pero tienes razón, tienes razón. Sí sirve, lo que pasa que todavía estamos hablando entre 20 personas y no entre 200, ¿verdad? Sí. Somos pocos, ¿no? Sí, no, pero además que entre estas 20 personas seremos 5 los que queremos que los demás no van a decir nada. Sí, o sea, la idea del fonosimbolismo es, no sé, yo creo que está enraizado desde el principio del lenguaje mismo, ¿no? O sea, la forma en la que aprendemos a anclar significados muy posiblemente sea con cadenas fónicas partidas, ¿no? Entonces, esto ya después genera las palabras y todo esto. Todo el lenguaje es simbólico o sea, hay un científico, ¿no? Vilayanur Ramachandran, que dice, ¿no? El origen del lenguaje es icónico, ¿no? Y tiene que ver con la iconicidad. Entonces dice, las cosas chiquitas se hablan así con la I porque es una vocal cerrada y no abres la boca, ¿no? Y las cosas grandototas pues van con la O y con la A en todas las lenguas. ¿Por qué? Porque son cosas que icónicamente tienen una relación con el tamaño, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con el origen. Aunque siempre encontramos el big, que es una bilabial, Exacto, por eso es importante lo de la prototipicidad. Esto no es una ciencia exacta, estamos hablando de prototipos. Pues, a la hora de definir un juego, hay veces que el juego no implica ganar o perder. La mayoría de los juegos implica ganar o perder, pero hay veces que no. Gracias. Bueno, una intervención breve más y vamos a descansar. Bueno, ya lo que iba a decir quería con Magda, quiero decir que estoy de acuerdo con la idea del fonosimbolismo y que también iba comentando de hecho con Ramachandran, gente como Ramachandran o como Michael Corvallis, que opinan que en el origen del lenguaje no era completamente arbitrario, sino más bien icónico, y que tiene mucho que ver con el lenguaje corporizado, porque hay palabras que suenan a suave, por ejemplo, como beso o ferrocarril, que suena duro, así fuerte, ¿no? Entonces que hay cosas que se traslapan en distintos sentidos, por ejemplo, que es suave desde el tacto, suave para el oído, suave, termina siendo suave también en el lenguaje, como suena. Entonces este asunto del fonosimbolismo tiene mucho que ver con el lenguaje corporizado que estaba hablando la doctora Yolanda. Bueno, vamos a descanso. Solo un pequeño comentario que quería intervenir, ya lo veremos yo supongo en equipos de trabajo. Esto mismo que nos ha mostrado Ignacio sobre la reproducción en binomios, sobre este acuerdo a veces entre los sonidos, creo que podría ser interesante para la investigación de Alan sobre refranes, que está viendo justamente cómo están conformados para después poder tratar de identificar las similares. Lo que hemos visto desde gramática es que son normalmente construcciones de causa-consecuencia, pero que también tienen eso, o sea, tienen que ser melódicamente agradables,
tienen una relación funcional específica, y creo que toda esta investigación le serviría mucho para, no sé dónde esté Alan. Bueno, lo podemos platicar después, pero para la investigación del reference, que ya veremos más adelante, pues es interesante.